pero también están las cosas del mundo. Están las de Dios y están las cosas del mundo. Están las cosas celestiales y las cosas terrenales. Juan dijo, el mundo pasa. Todo es pasajero, hermanos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el punto está, o el asunto medular aquí es, ¿qué decisiones tú estás tomando? ¿Qué decisiones vas a tomar en el futuro? Es probable que estés ahorita en una situación en la que tengas que tomar decisiones, pero piénsalo bien. Piensa muy bien antes de tomar las decisiones. Pregúntale a Dios, incluye a Dios, no lo tengas en menos. En Colosenses 3:1, si van conmigo, Colosenses 3:1 dice lo siguiente: con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte. Por eso, como ahora ya pertenecen a Cristo, por eso busquen las cosas del cielo. ¿Qué debemos buscar? Las cosas del cielo, donde Él les ha sentado a la derecha de Dios. Fíjate el versículo 2 en esta versión. Concéntrense en las cosas celestiales. ¿Qué entiendes por concentrarte? Poner toda la atención. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ahí está, cosas celestiales, cosas terrenales. Dios dice, yo te quiero bendecir, pero concéntrate en las cosas celestiales. Porque si tú te concentras en las terrenales, entiéndelo, son pasajeras, pero las celestiales son eternas. Jesús mismo dijo al respecto lo siguiente. En Mateo 6:33 dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Buscad qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas, o sea, las terrenales. Tu enfoque, nuestro enfoque, el enfoque de un cristiano deben ser, si te interesa este mensaje, no te duermas. Si no, pues, ¿qué caso tiene, no? Es trascendente, hermanos. Esto que estoy, ya lo van a ver al final. Es de vida o de muerte, de bendición o de maldición. O sea, a lo mejor estás cansado, no sé, a lo mejor te desvelaste o trabajaste mucho. Ok, se entiende, pero esfuérzate. Así como te esfuerzas en hacer cosas terrenales, esfuérzate por poner atención y escuchar. Te conviene, yo sé lo que te digo. ¿Sí? Bueno, seguimos, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. O sea, las cosas de Dios, las cosas de arriba, y su justicia, y las demás cosas que son las terrenales, por las que todo el mundo hasta mata, miente, roba, fraudea, por obtenerlas. Esas cosas, Jesús dice, yo te las voy a añadir, pero busca primeramente las cosas de Dios, lo de arriba. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 19, Jesús mismo dijo, no guarden tesoros aquí en la tierra. En otra versión dice, no se afanen tanto por hacer grandes tesoros o acumular riquezas en este mundo. Dice, no, donde la polilla y el moho los dañarán. Además, dice, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. ¿A cuántos les han robado algo? Ay, híjole, casi a todos. Está gruesa la cosa, ¿no? Versículo 20. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde no los dañarán la polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos.
Versículo 21. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Este último texto, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, es decir, significa, donde tú pones la mira, lo que más buscas en esta tierra, ya sea las cosas del cielo o las cosas puramente terrenales, donde estás enfocado, ese es tu tesoro. Ahí es donde está tu corazón. Si en Dios, en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo. Precisamente en ese buscar, el verbo en el griego habla de buscar algo afanosamente, como cuando se te pierde una moneda de oro y se te cae y no la hallas, volteas todo. ¿Sí? Eso significa buscar algo, pero de manera afanosa, con anhelo, con ahínco, con esfuerzo. Entonces, en este buscar, en este poner la mira, en este concentrarte en las cosas del cielo, es donde están involucradas nuestras decisiones. Si yo quiero, busco; si no, no busco, punto. Si yo pongo mi mira en las cosas del cielo, pues yo las pongo, tú no. Y si tú las pones y yo no las pongo, yo no. Cada quien decide entre la bendición y la maldición. Porque Dios sí o sí nos quiere bendecir. Pero nosotros, Él nos dio esa capacidad de tomar decisiones libremente. Yo escucho continuamente gente que dice, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana. Sí, es verdad. Dios te dio esa libertad de tomar decisiones y hacer lo que te da tu gana, sí es cierto. Entonces, cada quien va a fincar su futuro, no solo aquí en la tierra, sino eterno, en las decisiones que tomas. Si decidimos buscar las cosas del cielo, si decidimos poner la mira y concentrarnos en las cosas de Dios o en Dios mismo, estaremos haciendo una buena decisión. Lo contrario es, si decidimos no hacerlo, estamos tomando una muy mala decisión. Por consiguiente, si tú no escoges las cosas de arriba, buscarlas con anhelo, con deseo, por consiguiente tú te vas a afanar y vas a decidir buscar las cosas puramente terrenales, las cosas del mundo, la vida mundana. Pero las consecuencias de tomar una mala decisión van de leves a muy graves. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía entre sus muchos colaboradores que lo ayudaban lo acompañaban en los viajes misioneros para predicar el evangelio. Había un hombre que se llamó Demas. Bueno, este Demas vivió muchas experiencias con Pablo, viajó con él en sus viajes misioneros, pero algo había en su corazón que, a pesar de andar con el apóstol Pablo y escuchar de él las enseñanzas del evangelio, sin embargo, llegó un momento en que Demas tomó una decisión y fue trágica. Vamos a leerlo en 2 Timoteo 4, versículo 10. Fíjate lo que dice Pablo de su ex colaborador. Este Demas llegó a tomar una decisión terrible, mala, muy mala. Dice, Demas me abandonó, se fue. Pero Pablo dice, ¿por qué? Porque amaba las cosas de este mundo. O sea, a la mitad no puedes estar entre un pie en el mundo y otro en Cristo. No. Los tibios, dice que Jesús los vomita, no los puede digerir. O uno o otro.
O sigues a Dios o no lo sigues, pero eso es una decisión que tú vas a tomar. Y al fin y al cabo, bueno, Demas se decidió, no fue tibio, y dijo, no, a mí me gusta la pachanga, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta el mundo. ¿Y sabes qué, Pablo? Ahí nos vemos. No vemos a Pablo, digamos así, rogando, no te vayas, no te vayas. Pues es que es una decisión que cada quien toma. Y se fue a Tesalónica, que en ese tiempo Tesalónica, hagan de cuenta que era como Las Vegas de hoy, donde el pecado está a 5 centímetros de alcance. Ahora, ¿qué sucedió con esa decisión que tomó Demas al final? Pues ni nada más, nada menos que Demas perdió su ministerio, lo perdió. Perdió su ministerio espiritual. Dios le había dado el privilegio de ser un servidor de él. Pero finalmente dijo, no, a mí me gusta el mundo. Y se decidió. Y siguió el mundo. Hasta eso que leemos ahí. Pero lo más probable es que no lo vamos a ver allá en la eternidad. Dios lo quería bendecir a Demas, ¿sí o no? Como a todo ser humano. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan para que sean depositarios y reciban la herencia de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Pero mucha gente dice, no, yo no las quiero. Bueno, Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Él era juez de Israel, o sea, era un líder. Pero un día conoció a una muchacha, se llamaba Dalila. Ustedes conocen la historia, ¿no? Dalila no era del pueblo hebreo. Dios les había dicho que no tomaran mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Pero él tomó la decisión de quedarse con las caricias de Dalila que hacer la voluntad de Dios. Y en un engaño de esta mujer le cortaron el pelo, no voy a decir toda la historia, y perdió su fuerza física porque era un hombre muy fuerte, era una fuerza sobrehumana, pero esa fuerza se la daba Dios. Y perdió su fuerza, lo apresaron, le sacaron los ojos, se burlaron de él, los enemigos, y tuvo un fin muy trágico. Sansón prefirió las caricias de una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel. Y terminó ciego por la decisión que él tomó. Sus padres le decían, oye, hijo, no, yo quiero a esta mujer. ¿Cuántas historias, cuántas veces no hemos visto la misma historia de jóvenes, de hombres, mujeres, cristianos, que saben perfectamente que al enrolarse con alguien que no es cristiano, están violentando la palabra de Dios? No, pero con este me caso, y que este es mejor que los jóvenes de la iglesia, y quién sabe cuántas cosas. Y al rato, es una tragedia. Ahora, ¿quién las obligó? ¿Quién los obligó? Nadie. Ellos tomaron sus decisiones. Jóvenes, aquí veo jóvenes. Entiéndanlo. ¿Cómo hacerles entender? A través de que escuchen la palabra de Dios y que en el momento preciso tomen su decisión. Pero esta va a trascender. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Lot. Lot es el ejemplo de cómo alguien puede tener su corazón, su vista en las cosas puramente terrenales. Nunca piensan en lo eterno. Y al final de su vida, o al iniciar, mejor dicho, a la mitad de su vida, tomó una decisión
que a la postre podemos concluir de que fue una mala decisión. Ahora, ¿quién fue Lot? Lot era sobrino de Abraham. Abraham era aquel que Dios había sacado de la tierra de Ur de los Caldeos, un hombre de fe, un hombre que tenía su vista puesta en las cosas de arriba, pero Lot era diferente, era sobrino de Abraham. Lot tenía su vista puesta en lo terrenal. Nada más buscaba como satisfacer los deseos de sus ojos, lo que le gustaba, sentir la prosperidad terrenal, satisfacer sus anhelos y deseos, pero puramente terrenales. Regálame más monitor, sí, porque me estoy quedando un poco ronco. Es lo que la Biblia habla como un hombre carnal, es decir, alguien que sigue los deseos de su carne, propiamente humanos. Lot fue un hombre que tomó sus decisiones enfocado solamente en lo terrenal, en lo pasajero. No tuvo el acierto de mirar más allá. No lo tuvo. Abraham era muy diferente. Su mirada siempre estaba puesta en las cosas espirituales, en Dios, que aunque no lo veía, él lo palpaba, lo sentía, lo escuchaba, sabía que Dios estaba allí, y él puso su vista, su corazón en las cosas celestiales, en las cosas eternas, y tomaba sus decisiones con esta perspectiva. Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Lot buscó la comodidad terrenal. No alcanzó a ver más allá. Puso su mira en las cosas terrenales y tomó una decisión que lo hizo perder. Vamos a ver la historia. Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 1. Génesis 13:1, dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, o sea, su sobrino. Ahora, yo quiero retomar aquí algo. Todos sabemos que Egipto tipifica el mundo. Todos saben eso, ¿no? Y si alguien es nuevo en las cosas de Dios, la Biblia así lo menciona. Egipto es la representación de todo lo que el mundo ofrece, toda la corrupción que hay en el mundo, toda la gente mentirosa, fraudulenta, toda esa clase de vida que la gente que aborrece a Dios, que no sigue a Dios, vive. Eso es Egipto. Por eso cuando metafóricamente, literalmente primero, Israel salió de la esclavitud de Egipto y Dios lo introdujo a Israel en la tierra prometida. Bueno, metafóricamente, cuando nacemos, nosotros somos sacados de Egipto y nos meten en la tierra prometida, que es Cristo. Ok, fíjate cómo dice que Abraham salió de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y todo lo que tenía, y con él Lot. O sea, Lot también salió de Egipto. Ahora fíjate el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Escuchen bien, Dios no está peleado con que sus hijos sean prosperados o bendecidos. No, en ninguna manera. No, el problema no está en el dinero, no está en las cosas materiales o en la abundancia material de esta tierra. El problema está que esas cosas de la tierra, como las cosas, las riquezas, el oro, la plata, los bienes materiales, atrapen nuestro corazón para anclarnos en esta tierra. Eso es ilusorio, porque un día
te vas a morir, me voy a morir y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Ese es el engaño de las riquezas. Atrapan el corazón haciéndole creer a la persona que eso es todo lo que hay que lograr en la vida, pero cuando se muere nada se llevan. Y Pablo dijo, sin duda, dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Entonces, si no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo terrenal, que para muchos es la vida, es lo valioso, pero es temporal. Entonces, equilibren, razonen, ¿dónde van a poner su corazón? Si en lo pasajero, que es lo terrenal, o en lo eterno, que es lo espiritual. Ahí está el punto, ahí está el centro. Entonces dice aquí claramente, y Abraham era riquísimo. Dice riquísimo. Y luego dice en el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Eran muy ricos. Nada más que había una diferencia en el corazón. Abraham tenía el dinero en sus manos y Lot lo tenía en el corazón. Y alguien dijo, bueno, el hermano Pablo Hunter solía decir, mira Chuy, el dinero hay que tenerlo en la mano, no en el corazón. Cuando tú lo tienes en la mano, lo repartes y bendices y ayudas y bendices a otros de lo que Dios te bendice. Y si lo tienes en el corazón, no lo dejas salir. Y se vuelve la gente avariciosa, coda y no da nada. Y no dispara ni en defensa propia. Miren, una vez un hermano me lo encontré. Me dice, qué bueno que lo veo, hermano pastor. Le digo, ¿tú vas a casa de oración? Yo como que, dice, sí, dice, yo voy ahí, pero qué bueno. Cuando lo vi de lejos dije, ahorita es cuando les voy a decir algo. Le digo, pues a sus órdenes. Dice, mire, de una vez se lo advierto, usted no me va a sacar ni un peso. Usted no me va a sacar nada de dinero. Yo le dije, ¿alguien le ha querido sacar el dinero? Dice, bueno, yo nada más le estoy diciendo. ¿Te imaginas? ¿A quién le he sacado el dinero? ¿A quién le hemos sacado el dinero? ¿Por qué me dijo eso? No tiene ninguna prueba ni evidencia de que yo le haya sacado el dinero. ¿O hay alguien que yo le haya estafado o sacado el dinero? Entonces, para mí fue muy claro de este hermano. Lo tenía en su corazón. Qué triste, ¿no? Después se lo transearon. Como tiene una idea, perdió millones de pesos. Pero esa es otra historia. Pero lo tenía en el corazón. Y Lot era rico, Abraham era rico, pero el corazón era diferente. Ok, versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. O sea, se habían multiplicado los ganados todos, que la tierra donde vivían se hizo pequeña y sucedió un problema. Esta abundancia que ambos tenían generó un problema. Vamos a verlo, versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Síganme con atención, ¿Hubo qué? Contienda. Se pelearon. Empezaron a discutir por las cosas materiales. En este caso, ¿qué era? La tierra donde pastaban los ganados. ¿Sí? Ya no había para dónde extenderse porque ya imagínate, era el Carlos Slim de aquel tiempo. Por todos lados, empresas por todos lados. Llegó un momento en que ya no cabían y esto generó una contienda y empezaron a discutir, a pelearse.
qué terrible es discutir, hermanos, y pelearse por las cosas materiales. Hay cristianos que se pelean cuando reciben una herencia, se pelean por el dinero, pierden lo valioso, pierden la fraternidad con el hermano, la hermana, el tío, el abuelo, por dinero. Bueno, ahí es donde se ve dónde está el corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero yo te digo una cosa, nunca te pelees por dinero. Si tú decides seguir el consejo, bien por ti. Porque en el no pelear y el no perder el control por cosas de dinero es donde está la bendición. Porque te pueden despojar, te pueden quitar, pero Dios te lo va a regresar doble. Eso es algo que muy pocos descubren. Porque la mayoría desgraciadamente se va por la avaricia y prefieren pelearse con su hermano, con su hermana y hasta se golpean. Todo por el dinero. Pero Abraham era distinto. Fíjate lo que dice el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. Abraham era un hombre, así como a los que se refirió Jesús, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados aquellos que son limpios de corazón. Aquellos que tienen su corazón limpio y que tienen todo bien ubicado. Dice, no, espérame, Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos de la familia. Abraham era, el padre de Lot era hermano de Abraham, era su sobrino. Porque somos hermanos. Es muy probable que algunos de ustedes estén disgustados con sus hermanos en la carne por cosas de herencia o cosas. Pero esa es una decisión que tú tomaste de enojarte. Pero ahí lo único que sucedió es que Dios evidenció tu corazón. Tu corazón está arraigado en las cosas de este mundo. ¿Por qué no sueltas ya? Ya, deja la amargura, ya. Mira, eso que te quitaron, dile, Señor, ya renuncio a eso y ya se lo regalo de todo mi corazón. Y tú vas a ver cómo Dios obra. Pero hazlo, si no lo haces te quedas igual. Otra vez volvemos, decisiones. Decisiones. Versículo 9. Vean el corazón de Abraham. Le dice a Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Y se la muestra, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. A veces es bueno tener un tiempo para reflexionar y que las cosas se apacigüen. Y Abraham era un hombre sabio. Y él no iba a pelear por las cosas terrenales, porque sabía perfectamente que eran pasajeras. Le dice, yo te ruego que te apartes de mí. Y le dice a Lot, si fueres a la mano izquierda, si tú te fueres para allá, dice, yo iré a la derecha. O sea, al lado opuesto. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, para evitar el conflicto. Abraham como diciéndole a Lot, yo no me voy a pelear por dinero, me sobra. Yo no voy a pelear por eso, porque yo no ando buscando esto. Yo ando buscando, Lot, la ciudad celestial, cuyo arquitecto, cuyo diseñador y arquitecto y fundador es Dios. Y Lot, no, pero yo quiero lo de aquí. Yo quiero lo de aquí. Bueno, cada quien. Lot, pues era distinto. Ahora, fíjate la generosidad de Abraham. Te doy a escoger. Si tú te vas para allá, yo me voy para allá, con tal de evitar el pleito. Mira, tienes muchas riquezas, a donde vayas Dios te va a bendecir. Yo tengo riqueza, donde vaya Dios seguirá bendiciéndome.
Pero hay que evitar, Lot, el conflicto. ¿Qué te parece? Entonces, escoge, le dice. Y fíjate el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. Pero imagínenselo así como... Alzó Lot sus ojos y vio. Mira, fíjate ese verbo. Vio toda la llanura del Jordán. O sea, es como si Abraham le hubiera dicho, mira, aquí hay un Bolchito, un Volkswagen, y aquí hay un BMW. ¿Cuál escoges? El BMW. Eso es exactamente lo que hizo Lot. Vio la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Pero fíjate el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, que era la más fértil, la más bonita, la que se miraba con ríos que regaban la tierra fértil, como el huerto de Dios, imagínate. Pero nota la frase que viene a continuación: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué es? A ver, ¿qué? ¿Sí saben de la ciudad de Sodoma, no? ¿Sí saben que esa gente vivía mal, terrible? Es más, dice el versículo 13: mas los hombres de Sodoma, a donde escogió libremente Lot irse, porque vio la abundancia, lo bueno, lo bonito. Mira, ahí hay de todo. Allí nos la vamos a pasar, pero bien suave. Yo creo en Dios. Salí de Egipto. Es más, voy a casa de oración. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran pervertidos, eran fraudulentos, eran asesinos, eran mentirosos, eran pecadores en gran manera contra Jehová. Bueno, ahí decidió de manera libre y voluntaria, o voluntariamente de manera libre, escoger. Escogió el mundo. Y bueno, ya conocemos al final de la historia, ¿no? Pues ya vivía ahí con ellos. Aunque también dice la Biblia, por otro lado, que de pronto como que se afligía al ver la maldad. O sea, como que empezó a recapacitar, pero él ya vivía allí. Y dice en el Nuevo Testamento que Lot se afligía al ver la conducta corrupta de la gente de Sodoma y de Gomorra. Un día llegaron unos ángeles, Dios en su misericordia, y le dijo: Lot, salte, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos y salte de Sodoma y de Gomorra, porque Dios va a destruir estas ciudades cuyos habitantes son pecadores en gran manera, se burlan de Dios, hacen atrocidades, son inmorales, son de lo peor, y Dios va a castigar y a destruir estas ciudades. Agarra a tu esposa, agarra a tus hijos y vete, salte, pero no miren atrás. Y agarra a su esposa y agarra a sus hijos y salen corriendo, porque ya apremiaba la destrucción, ya iba a caer sobre las dos ciudades. Y Lot se entiende que les dijo: pero por favor no miren atrás, no miren atrás, huyan, porque esto va a ser como un infierno, todo va a ser fundido, corran por su vida. Y salieron corriendo, y mientras huían, de pronto su esposa se detiene y mira hacia atrás. ¡Ay, mis vestidos de marca! ¡Ay, mis bolsos de Versace! ¡Ay, mis zapatos de diseñadores! ¡Ay, mis joyas! ¡Ay, Dice la Biblia
que se convirtió en estatua de sal. En pocas palabras, se murió, ahí quedó. ¿Cuál es la lección de aquí? La lección es muy sencilla. Todo empezó por una mala decisión de Lot. Perdió a su mujer. Perdió a su mujer. Se quedó viudo. Fue demasiado tarde convencerla de que ya no mirara hacia atrás. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: cualquiera que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí? O sea, que dice: bueno, te quiero seguir, pero es que también me gusta el mundo. ¿Te gusta lo pasajero? Que no, todavía no te cae en el entendimiento, o como decimos los jóvenes, todavía no te cae el 20 de que esto se va a acabar. Entiéndelo. De que todo esto va a pasar, todo esto va a ser fundido, todo esto va a ser hecho cenizas. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Pero era demasiado tarde. Las consecuencias, Lot las vivió. No dice la Biblia, pero yo entiendo que hasta el último día de su vida, Lot es muy probable que vivió con esa carga. Yo les infundí el amor a las cosas de este mundo. Y a mi esposa le daba lo que me pedía, no tenía con qué. Ella terminó amando más las cosas de este mundo, pero su final fue terrible. Hermanos, decídanlo. Lo que tú decidas, eso va a afincar tu futuro. Las decisiones que yo en lo personal tome, a ti no te van a afectar en primera instancia en nada, en lo eterno. Pero fíjate, si yo como pastor tomo decisiones enfocadas en las cosas de este mundo, qué sé yo, ustedes van a salir afectados porque van a tener un pastor mundano. ¿Entienden? Hay muchas ovejas que tienen pastores avariciosos, mentirosos, rebeldes, fraudulentos, porque así han decidido ser ellos. Lot era muy diferente a Abraham. Abraham era muy diferente a Lot. Y no todos los pastores somos iguales. Así como no todos los asistentes a las iglesias cristianas son iguales. Hay unos bien mundanos que aman las cosas del mundo, pero están como Lot. Pero pónganse a pensar, el final no es bueno. Las consecuencias se verán, hermanos. Pero Dios te quiere bendecir. Por eso en un salmo dicen: no seas terco como la mula, o un mulo, o como un caballo rebelde. Entiende. Te conviene tomar buenas decisiones. Pero hay otra historia que es a la que yo mayormente quiero llegar. Es la historia de dos hermanos gemelos. Estos dos gemelos fueron hijos de un hombre llamado Isaac. ¿Quién era el papá de Isaac? ¿Quién? Díganlo fuerte. Abraham. Isaac es el hijo de la promesa. Bueno, Abraham, Isaac, cuando se casó con Rebeca, su esposa, tuvo dos gemelos. Uno se llamó, el primogénito se llamó Esaú, que el nombre significa rojizo porque era pelirrojo. ¿Sí? Así él era, estaba bien rojo. Y le pusieron, así se usaba en los tiempos bíblicos, les ponían el nombre según ciertas características de cómo nacían, etcétera.
Y nace primero Esaú. Y su gemelo nació después de Esaú. El primero que vio la luz fue Esaú. Pero dice la Biblia que su hermano gemelo, cuando salió y vio, la luz, dice que venía con su mano agarrado del talón de Esaú. O sea, venía agarrado. Y cuando sale, pues sale también, ¿no? Entonces le ponen Jacob. Y Jacob significa engañador. Híjole, hermanos, piensen bien cuando le van a poner nombres a sus hijos. No, de verdad. Porque algunos nada más porque suenan bonito, les ponen nombres y los significados a veces nada que ver. ¿Sí? Piénsenlo bien. Hay nombres, a veces los padres les ponen nombres tan raros a sus hijos que son hasta la burla y les hacen bullying en la escuela. Yo me acuerdo de unos padres que, ay, pastor, nuestro hijo no quiere ir a la escuela y el muchachito está así, todo así. Entonces, oye, hijo, a ver, ¿qué te va? No, pues es que se burlan de mí y me dicen urraca. ¿Y por qué te dicen urraca? Dice, pues es que me pusieron veraca. Veraca es una palabra hebrea que significa bendición. Está bonito, pero fonéticamente, veraca, o sea, es raro para nuestra cultura. Y los chavos, urraca. Pero bueno, los dos niños nacieron. Esaú fue un hombre de campo, le gustaba el campo, era un hombre rudo, dice la Biblia que era cazador, le gustaba cazar y era el hijo preferido de Isaac. Fíjate, el hijo ¿qué? Preferido de Isaac. Jacob era muy diferente, él era un joven apacible, era casero. Le gustaba ahí estar tranquilito, leyendo libros. Era muy diferente al otro. Así, imagínenselo, ¿no? Con su arco y su flecha, así, con todos los cabellos. Así. A ver, ahorita vengo, voy al cerro, papá. Sí, hijo, ve y tráeme algo rico para comer. Tráeme un ciervo, un venado. Me encanta comer venado. Ahorita te lo traigo, papá. Imagínense así. Pues, esa es la idea que planta la Biblia de Esaú, fíjense. Y Jacob no. Y Jacob era el preferido de su madre, de Rebeca. Bueno, aquí hay un principio que debemos de observar. El principio es este: ama a tus hijos sin distinción. No tengas preferidos entre tus hijos. Si solamente tienes un hijo, bueno. Pero si tienes más hijos, nunca escojas a uno como el preferido. ¿Cuántos de ustedes, no me contesten, cuántos de ustedes fueron el preferido, el consentido de su padre y de su madre? No levanten la mano. Ay, les digo que no, ya está la... Acuérdense que de acá se ve todo, ¿eh? Bueno, es que yo quería que nadie dijera por lo que voy a decir a continuación. Si tú fuiste el preferido, o la consentida o el consentido, te dañaron. Te dañaron. Ahora, ¿cuántos no fueron los consentidos? Y las ovejas negras, a ver, levante la mano. Híjole, casi todos, pues luego. Bueno, si tú fuiste el consentido, te dañaron. Si fuiste el menospreciado, te dañaron. Entonces, ahí está el principio. Padres, amen a sus hijos igual. Nunca se les ocurra decir, deberías de ser como Juanito, tú, Pancho. No, porque son diferentes. No quiero abundar mucho en eso, nada más dejar ahí el principio. Ámalos por igual, tal y como son, con su carácter. Vas a tener uno como Esaú y otro tranquilito que le gusta leer. Ay, hijo,
vete a jugar fútbol. No, a mí me gusta leer o tocar el piano. Ay, hijo, deberías de ser como tu hermano. Mira, ahorita anda trepado allá cortando guayabas. Y el otro, no, yo aquí me quedo. Bueno, sigamos. Génesis 25-24. Vamos a leer ahí. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado a su mano al calcañar o al talón de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella, o sea, Rebeca, su esposa, los dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, ahí está su preferido, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dice el versículo 29, que un día Jacob hizo un potaje, cocinó algo, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. El guiso rojo eran lentejas, ¿sí? Ahora se ve que llegó todo agüitado y cansado porque no cazó nada. Si no, no le hubiera pedido, él hubiera hecho algo. Dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Ese guiso rojo. Pero mira lo que dice a continuación. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, es decir, a Esaú Dios le cambió el nombre y le llamó Edom. De Edom o de Esaú vienen los edomitas, los amalecitas y otras criaturitas más que descendieron de ahí, que al final llegaron a ser los enemigos de Israel. Llegaron a ser de Esaú. Llegaron a ser los enemigos de... Acuérdense que Dios le dijo a Samuel, ve dile a Saúl que se vaya en batalla contra los amalecitas y que los borre de la tierra porque son malos, son hombres perversos, corrompidos y no los quiero sobre la tierra. Ellos fueron sus peores enemigos. Ahora, ¿por qué? Sigamos leyendo, versículo 31. Y Jacob respondió, porque le dice, oye, pues dame de ese potaje, ¿no? Dame de esas lentejas que estás cocinando. Y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué Jacob le hizo esta propuesta a Esaú? ¿Qué significa o qué tenía en mente Jacob cuando le dijo, ok, te doy un plato de lentejas, pero a cambio, te la cambio por tu primogenitura? Pues, ¿qué es esto de la primogenitura? Lo debo de mencionar brevemente. Miren, ser el primogénito en una familia de origen hebreo, hasta la fecha, tiene grandes bendiciones. Ser el primogénito. El hijo primogénito, entre otras cosas, heredaba el liderazgo de la familia, heredaba la autoridad de su padre. Entonces, en este caso de Esaú, la primogenitura, el ser el primero en haber nacido, lo posicionaba para llegar a ser un día, escuchen bien, un patriarca, un líder de Israel, todo un patriarca. Además, según en el Pentateuco, el primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia. Es decir,
Isaac heredó toda la fortuna de su padre, Abraham, pues era riquísimo. Esa herencia, si él moría, se le daba, se cortaba a la mitad, 50 y 50, pero del 50 del segundo se le quitaba la mitad y se le daba doble porción al primogénito. Fíjense, o sea, es una ventaja, había una ventaja en ser un primogénito. Había muchas bendiciones, pero lo que yo quiero enfatizar es lo espiritual, no tanto la herencia doble que recibía, sino tenía derecho a ser un líder espiritual. El patriarca, en un día que tenía que llegarse, Esaú iba a ser el patriarca de Israel. Casi nada, ¿no? Toda una herencia, un abolengo, un linaje impresionante, porque de ese linaje viene Jesús, del linaje de Abraham. Bueno, sigamos. Vamos a ver la respuesta de Esaú, versículo 32, Génesis 25, 32. Entonces dijo Esaú, dijo, he aquí, pues yo me voy a morir un día. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cómo que para qué? Esaú había tomado a 2 mujeres cananeas, paganas, por esposas. Violó el mandamiento de su abuelo Abraham. Dios le había dado un mandamiento a Abraham que ninguno de tu descendencia tomará mujer pagana o que no fuera hebrea. El abuelo Abraham, el viejo, pues ya se murió. A mí las cananeas están más bonitas. Y no agarró una, agarró 2. O sea, no le importó. Y como decimos aquí, pues no le importó nada de lo que su abuelo había dejado como herencia espiritual y como para preservar el linaje. Y tomó a esas 2 mujeres paganas. Bueno, aquí vemos a un hombre, en este caso Esaú, que no le importa lo eterno, que no le importa lo celestial. Aquí vemos a un Esaú, a otro hombre que tenía su mirada puesta en lo terrenal, en lo pasajero, y que tomaba decisiones muy precipitadas, sin pensarlas. Esto causó desilusión a sus padres. Cuando él tomó 2 esposas, tanto Isaac como Rebeca, se desilusionaron de Esaú. Dijeron, hijo, pero no, eso es lo que yo quiero. Pero hijo, entiendes que soy hijo de Abraham, Abraham es tu abuelo, de nosotros, es un linaje. Isaac lo entendía, que de ese linaje vendría Jesús el Mesías. Pero Esaú lo escuchó, a mí qué me interesa eso, yo tengo hambre. Veamos 25:33 de Génesis. Y dijo Jacob, cuando le dice, te doy el plato de lentejas pero a cambio de tu primogenitura. Y él en el 32, como ya leímos, ¿de qué me servirá la primogenitura? Me voy a morir. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, le cedió a cambio de un plato de lentejas todas las bendiciones espirituales que eran para él, que le correspondían por haber nacido primero, de ser el primogénito. Todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. Mira las estrellas del cielo, así te voy a multiplicar. Todo eso es una herencia increíble, ¿sí o no? Sin embargo, Esaú dijo, mi abuelo, el viejo. Pero Jacob le interesaba lo espiritual, aunque medio tramposo.
porque se aprovechó. Dice el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y Esaú comió y bebió y se levantó y se fue. Fíjate lo que dice este versículo, la palabra de Dios. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que lo menospreció. La palabra basá es la palabra hebrea que se traduce por menospreciar. También se traduce por desestimar, por desechar. ¿Desechar qué? La herencia espiritual, lo eterno. No lo quiso, lo menospreció. Se traduce desestimar, desechar, despreciar, tener en poco algo. ¿Qué? Ay, ¿a poco de eso voy a comer? De la herencia, me voy a morir. No, yo quiero ahorita. Fíjate, en Hebreos capítulo 12 versículo 16, ya en el Nuevo Testamento, aquí el escritor de Hebreos menciona a Esaú, pero mira cómo lo menciona. No sea, es una exhortación a los cristianos, ya del Nuevo Testamento, no sea que haya algún fornicario o profano, alguien que desecha lo de Dios, lo espiritual, eso significa profano, que transgrede lo espiritual, que lo menosprecia, que lo pisotea, que no le interesa, con tal de satisfacer su gusto momentáneo. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuídense que no haya alguien como Esaú que menosprecie su herencia en Cristo, que menosprecie todo lo que Dios le ha dado en Cristo y decida ser un mundano y se decida por una pagana o satisfacer sus puros instintos naturales. Es que la vida es una y hay que vivirla. Pues sí, pero bien, hermanos. El corazón de Esaú solo pensó en lo terrenal, solo en lo pasajero, y no tuvo la sabiduría para valorar entre un plato de lentejas y la herencia que Dios le quería dar, y despreció el altísimo privilegio, el privilegio espiritual de ser heredero de la simiente prometida a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, y despreció ese liderazgo de ser un patriarca del linaje de donde vendría Jesús el Mesías. De hecho, escuchen bien, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, debería de decir: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero así no dice, dice de Jacob. ¿Por qué? Porque no quiso. Así deliberadamente tomó la decisión, muy mala decisión, y fue desechado. Qué terrible, hermanos. Esaú es el prototipo del que desprecia las cosas de Dios, aún estando aquí adentro. Esaú representa a todos aquellos que buscan satisfacer sus deseos puramente terrenales, sin importarle los asuntos espirituales ni las cosas de arriba. Aunque escucha cosas como las que yo estoy compartiendo, le entran por aquí, le salen por acá. Es como Judas. Tiene a Jesús, el Mesías, enfrente, y él en su corazón: no, pero yo lo voy a vender, me van a dar una feria, 30 miserables monedas de plata. ¿Y cómo terminó Judas? Decidió cambiar toda la herencia en Cristo por 30 monedas. Al final murió mal y horrible, se suicidó.
se colgó y las 30 monedas no se las llevó. ¿Se dan cuenta? Esaú representa a los que desechan las promesas de Dios, la herencia en Cristo, todo por gozar de los deleites temporales del pecado. Esaú representa a aquellos que tienen en poco esa herencia espiritual en Cristo, que Él nos vino a dar hermosas y grandísimas promesas, y las cambian por los placeres de este mundo, placeres que son pasajeros. Esaú representa a aquellos cuyas riquezas ahogan la palabra y se secan. Cristianos, atiendan la exhortación antes de que sea demasiado tarde. Todavía es tiempo para algunos de ustedes. Todavía es tiempo que rectifiquen, que dejen de aferrarse a las cosas de este mundo. Busquen a Dios, busquen lo espiritual, busquen lo eterno. Miren lo que finalmente dice de Esaú en Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, hablando de Esaú, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Cuando ya reaccionó y quería la bendición, ya la bendición Dios se la había dado al que ciertamente con trampas y todo, que esa es otra historia a contar, que ahorita no lo voy a hacer, porque tampoco se trata de obtener las bendiciones de Dios con trampas. Pero Dios trató con Jacob y le cambió el nombre. Ya no serás un engañador, y le puso Israel. Porque dijo, es que yo sí que te quiero a ti, yo sí quiero las bendiciones espirituales. Y tuvo un encuentro con el ángel del Señor y lo agarró y le dijo, suéltame, no te suelto hasta que me bendigas. Pero eran bendiciones espirituales las que Jacob quería, porque él ya era rico, era hijo de Isaac. Dijo, no, yo no quiero casa, yo no quiero camellos, no, a mí dame la bendición de ser del linaje del Mesías, del linaje del Salvador del mundo. Y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por más que lloró Esaú, fue demasiado tarde. Escuchen bien, cristianos, que no te llegue ese momento en que ya sea demasiado tarde. Que aunque llores y Señor, es que yo en realidad sí te amaba. No me eches mentiras. Amabas más el mundo, amabas más tus cosas, amabas más los placeres de este mundo. No, yo te conozco, así dice el Señor, yo te conozco. Sé dónde tenías tu corazón. No me vengas al final ahora con que, fíjate que sí, te conozco. Y aunque lo procuró Esaú, fue desechado. Igual que Demas, perdió todo por un plato de lentejas. Igual que Sansón, perdió todo por las caricias de una muchacha bonita, mundana. Descarriarse de Cristo, naufragar, deslizarse y tropezar en los caminos del Señor es el fruto de las decisiones de preferir las cosas de la carne, las cosas de este mundo, antes que la bendición de Dios y su herencia celestial. Muchos, desgraciadamente, han perdido todo aquello que les pertenecía en Cristo. Todo aquello que Dios les había ofrecido como herencia, lo han perdido, algunos en vida. Todo por un plato de lentejas, por un momento de satisfacción pasajera, porque al otro día volvió a tener hambre. Esta sí que fue una mala decisión. ¿Verdad que sí? Miren, para terminar, voy a contar algo que nunca he contado. Es la primera vez que yo lo cuento en público. Después de
41 años. No, un poco más. 43 años. Ustedes van a ser los primeros en escuchar esta historia. En la iglesia donde yo nací, pues tenía un pastor. Y Dios empezó a usar al pastor de una manera muy notable. Dios le había dado una gracia. Dios empezó a bendecir la congregación de tal manera que se llegó a decir, estoy hablando de 1978, 79, hace muchos años, se llegó a decir que en esa iglesia, aquí en Guadalajara, hubo un avivamiento que inició en esa iglesia. Yo nací en medio de ese avivamiento. Para mí era supernatural y normal ver milagros, sanidades. El Señor los bautizaba con el Espíritu Santo. Para mí era natural. Allí nací en esa iglesia. Y siempre veíamos milagros, muchas cosas extraordinarias. Y empezó a llegar gente de muchas partes del mundo, que se corría la voz de que en Guadalajara, en la iglesia, se llama El Camino, esa iglesia, Dios estaba haciendo grandes cosas. Es más, aquí está Gloria. Aquí está una hermana que crecimos juntos, y tú me dirás si no es cierto lo que estoy diciendo. Bueno, aquí hay una testigo, probablemente hay más, no lo sé. ¿Hay alguien más que sea testigo de lo que estoy diciendo? ¿Usted también? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, también. Mira nomás. Bueno, Dios empezó a hacer grandes cosas, hermanos, pero sucedió algo. El pastor comenzó a creer que era por él que Dios estaba bendiciendo y haciendo lo que estaba haciendo. En ese tiempo llegó a ser la iglesia más grande de Guadalajara. Era un hervidero, hermano, las reuniones duraban horas y horas y horas. Sucedían cosas tremendas, pero el pastor, por alguna razón, empezó a creer que era por él. Se empezó a enorgullecer. Empezó a tener actitudes muy soberbias, muy prepotentes. Esto lo digo, es la primera vez que lo cuento, ¿verdad? Dios sabe que no lo estoy haciendo para evidenciarlo a él, pero es que tengo que decirlo porque ilustra perfectamente lo que yo acabo de predicar. Porque hay un elemento bien tremendo aquí. Bueno, un día yo estaba con el pastor, y si él llega a escuchar esta predicación, él sabe que es verdad lo que estoy diciendo, porque todavía vive. Ya está bien viejito, pero todavía vive. Y un día yo estaba en su oficina y llamaron en el interfón: pastor, está aquí el misionero David, que quiere hablar con usted. Dice que son 5 minutos nada más. Ah, sí, dile que pase. Entonces, ahora, ¿quién era David? David era un misionero. Su nombre completo es David Booth. Yo no sé si a algunos les suena el apellido Booth, pero David Booth era nieto de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Casi nada. Es uno de los ministerios de ayuda a huérfanos y más grande del mundo. Él nació en Inglaterra, pero emigró a los Estados Unidos, y allí nació. Ya era su abuelo, David Booth. Era un linaje de misioneros impresionantes, y él era misionero. Y era misionero aquí en Guadalajara, y fue maestro mío en el seminario bíblico. Gloria a Dios. Tuve maestros dignos de mucho respeto. Bueno, entra David Booth por la puerta. Así pasó nada más 5 minutos. Y el pastor le dice: a ver, ¿qué quieres? Pero así, en una actitud así, bueno, ¿qué quieres? Le dice: pastor, es algo breve. Es que tengo una palabra del Señor para usted. ¿Tú tienes una palabra de Dios para mí?
Dice, sí, y te la quiero decir. Entonces, dice, así te dice el Señor. Cuando dijo, así te dice el Señor, yo me levanté para salirme, ¿no? Entonces el pastor dice, no, quédate, Chuy, me dice, quédate para que oigas lo que dice este. Entonces yo me quedé y el misionero le dice, así te dice el Señor, por cuanto te has enorgullecido, tu corazón se ha enaltecido, arrepiéntete. Y le empieza a dar una palabra dura que se arrepintiera. Y el pastor con una actitud así, ¿qué? ¿Yo? ¿Que me arrepiento? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que yo? Y le dice, bueno, pues así te dice el Señor, y si no te arrepientes, va a venir el Señor y va a tratar contigo. Lárgate, le dice, y que lo corre, pero de una manera, hermano, híjole, cada vez que me acuerdo, me da pena. A un hombre de ese calibre, una falta de respeto. Lárgate, ¿tú qué tienes que decirme a mí? Cuídense del orgullo, cuidémonos del orgullo, hermanos, porque hay algunos que son soberbios. Y vean lo que les pasa a los soberbios. Escuchen el final de la historia, hermanos. Se sale el misionero y me dice, ¿y este qué? Es un fracasado. ¿Qué me viene a decir a mí? Que no sé qué. Y empieza a pavonearse. Ya te diste cuenta que yo, que quién sabe qué, que no sé qué. Y ahí me estaba diciendo, y de repente que entró otra vez el misionero, pero ya no tocó. Se abrió la puerta hasta con un portazo. ¡Pah! Y nos asustó. Y ahora venía así, su rostro parecía como el de un león. Y era un americano grandote. Y se le acerca y le dice, la verdad yo quería hundirme ahí en la silla, ¿no? Porque fíjense lo que le dijo. Así te dice el Señor, todo lo que yo te iba a dar, se lo doy a Él, o sea, a mí. Y yo, espérense, no aplaudan, no, eso no es para aplaudir, espérense, eso es trágico, hermano, ¿por qué aplauden? No aplauden cuando deben. No aplaudan. Más bien deberían ponerse a llorar. Entonces, lárgate, y se va. Y dice, mira nomás lo que y dijo un montón de tonterías. Bueno, pasó el tiempo, Dios nos llamó para levantar lo que hoy es casa de oración. Él no quería soltarnos, finalmente lo hizo, oró por nosotros. Pero cuando Dios empezó a bendecirnos, Él literalmente nos quería desaparecer de esta tierra. Se fue con todo contra nosotros. Nos quiso destruir. Así como Saúl quiso clavar a David 2 veces con una lanza, así me quiso clavar varias veces. Eso ya quedó en el pasado, yo lo perdoné casi de inmediato. Pasaron unos años, después de todo ese conflicto, un día llegó a pedirnos perdón, nosotros ya lo habíamos perdonado, y lo invité a predicar, y aceptó. Estábamos en el local de acá enfrente, de Enrique Díaz de León, una bodega que está acá enfrente. Y los que estuvieron allí lo recordarán quizás. Y cuando lo presento y empieza a predicar, él toma el micrófono y empieza a llorar. Empezó a llorar. Y luego empezó a decir, Señor, tú bien sabes que yo siempre he anhelado una iglesia como esta. ¿Por qué no me la diste a mí? ¿Por qué se la diste a él? Yo me acuerdo que Toño y Chava y algunos que me miraban con diciendo, ¿y este qué le pasa? Y yo estaba, ¿qué onda con el pastor? Y tú sabes, ¿por qué no me lo diste a mí? ¿Por qué? Que no sé qué, que estaba llorando. Y en eso que el Espíritu Santo trae, me recuerda eso que habían sucedido 6 años atrás. Y me dice, lo que
era de Él, le pertenece a Él, te lo di a ti. Miren, esta iglesia no se llamaría casa de oración si el pastor no hubiera menospreciado a Dios. Esta iglesia y casi 200 congregaciones de casa de oración se llamarían El Camino. Perdió todo. Hermanos, hace 3 años, antes de la pandemia, termino una reunión y se me acerca un señor. Hola, Chuy, me dice, y me abraza, y yo, ay, pues ¿de dónde lo conozco? ¿No te acuerdas de mí? Le digo, no, dice, soy Edgar. A lo mejor te acuerdas, Gloria, de Edgar, no sé, tocaba la guitarra él. Edgar, le digo, sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Ya estábamos platicando y me dice, oye, ¿qué crees? Te quiero contar algo, dice, yo vivo en Tijuana. Hace 2 semanas, ¿quién crees que fue a predicar a mi congregación? Le digo, ¿quién? No tengo idea. El pastor. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. And in silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay. Echoes of you